Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales del periódico El Diario a través de la página periodicoeldiario.com, en Twitter, en Instagram y en Facebook, lo mismo que la propia página y el canal de YouTube El Diario TV. Como siempre, con los temas que consideramos son importantes para el departamento de Boyacá. En esta mañana, comenzando la semana, la primera semana de agosto, que la comenzamos en este momento, hoy lunes 3, ya se fueron 3 días de este mes, cuando estamos en vísperas de cumplir la mitad del periodo presidencial, ya dentro de 5 días el presidente Duque completará sus 2 primeros años de gobierno, y obviamente con la situación inédita de la pandemia que nos ha dejado en circunstancias muy complicadas en el tema económico, donde la variable del empleo ha sido una de las más golpeadas y de la cual seguramente, según todos los expertos, no nos vamos a recuperar tan fácilmente. Pues hoy tenemos un trío de lujo para analizar el tema. El profesor Edilberto Rodríguez Araujo, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Escuela de Economía, don Jacinto Pineda, director regional Boyacá Casanare de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, y don Pedro Pablo Salas Hernández, asesor de Diálogo Social y Paz del Gobierno Departamental. Los tres son ampliamente conocedores de la realidad del departamento, estudiosos del tema, de los temas económicos de nuestra región y de nuestra capital, así que las cosas están servidas para analizar en los siguientes minutos el tema tan complicado que es el económico, que va a ser, es mi opinión, la crisis siguiente que no sabría yo si decir que puede ser peor que la misma pandemia, la crisis económica que que ya está generada y que se va a desarrollar en los próximos meses y quizá que durará mucho tiempo. Ojalá que no sea así, pero varios años, calcula algunos. Así que bienvenidos, señores panelistas. Yo no sé por dónde empezar. El tema es que el profesor Edilberto Rodríguez escribió ayer para la página del diario un artículo muy interesante sobre el fenómeno del desempleo a partir de la capital del departamento. Es, digamos, el termómetro económico y social de esta región del país. Lo que pasa en Tunja se transversaliza todo el departamento, así que son los elementos fundamentales. Aumenta el desempleo, la crisis económica pues es inevitable. ¿Por dónde empezamos, profesor? Los planteamientos fundamentales de su artículo ayer, la preocupación que nos deja a todos, que es real y que las cifras son desastrosas, pero la realidad puede ser aún más desastrosa, porque uno podría citar, por ejemplo, en Tunja, los empleos que ya definitivamente se perdieron de entrada, con el cierre de establecimientos, con el cierre de servicios, que ya no vuelven. Y quién sabe quién los irá a reemplazar o cómo se van a reemplazar y en cuánto tiempo. Profesor, buenos días, mucho gusto, un cordial saludo, como un cordial saludo para el profesor Jacinto y para don Pedro Pablo Salas. Profesor, tiene usted la palabra. Buenos días a todos, compañeros de panel. Pedro Saúl, gracias por la invitación. Pedro Pablo, Jacinto, bueno, esperemos que sea una buena plática matutina alrededor de un tema tan preocupante como es el del empleo y desempleo y además los demás indicadores colaterales, digamos. Si me permite, pues voy a hacer como una especie de tocar algunos puntos así nodales, diríamos, sobre el mercado laboral, sobre el cual ha trabajado bastante Jacinto, y Pedro Pablo también ha barruntado muchas cuartillas y también ha expresado pues la perspectiva del gobierno departamental y desde las organizaciones sociales. Yo diría que el punto clave, me parece, un poco reflexionando sobre este tema, es algo que se constituye una premisa pues para analizar un problema del mercado laboral, cuál es el comportamiento de la economía nacional, bueno, internacional,
departamental, municipal, a todas las escalas. Y es una, como dicen los economistas, un repliegue, si se quiere, una contracción de las actividades económicas a partir pues, de lo que se conoce como la producción y suministro de bienes y servicios, en la cual involucran las 12 mal enumeradas actividades por parte del DANE y que el desempeño en los últimos 6 meses ha sido bastante nefasto, digamos así, bastante, si uno dijera mediocre, creería todavía una posibilidad de ser optimista, pero en la cual, como se suele decir coloquialmente, se vino la estantería al piso. Y por ello entonces encontramos que a la par de la caída de la economía, de esos indicadores, que desafortunadamente no tenemos indicadores periódicos para a nivel municipal o a nivel departamental, sino hay unos indicadores que revelan un poco el pulso de la economía, pero van rezagados. Entonces el único indicador que tenemos es la percepción que existe de parte de los medios, de parte de las personas, de parte de los ciudadanos de a pie alrededor pues, de lo que está ocurriendo, de lo que están padeciendo. Y esto va de la mano, ya lo decíamos, con el deterioro de ese mercado laboral, que ya lo señalábamos, significa la pérdida de 24.000 puestos de trabajo, de 8.000 personas que, como se dice, lanzadas a la calle, aunque es, decíamos, en sentido figurado, porque a la calle se lanzarán, pero a manifestarse, cosa que no se ha podido hacer, y a su vez también algo que es importante de revelar, que es el aumento de la población económicamente inactiva. Creo que son 3 elementos que ya son 20.000 personas que por dificultades, por búsqueda infructuosa de empleo, han tenido que refugiarse en lo que llaman categorías de esta población, que son o mantenerse como estudiante o confinarse pues a la casa como amas de casa o amos de casa por pérdidas de empleo y a su vez también por los que tienen, son rentistas que aún siguen percibiendo de forma muy disminuida las rentas de propiedades que puedan tener. Entonces, son 3 elementos que quiero mencionar y a su vez esto se traduce también un poco en la percepción que tienen los ciudadanos de si la situación va a mejorar o va a empeorar. Tampoco tenemos una posibilidad de verificar, de validar esa percepción de insatisfacción y de pérdida de confianza, diríamos desconfianza, frente a las medidas que ha tomado el gobierno o los gobiernos, si se refiere pues, al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipales. Creo que cada uno tiene un margen de maniobra para poder dar respuesta, digámoslo así, satisfactoria a través pues, de programas de choque, si se quiere, de empleo, que logren amortiguar, compensar. No es fácil porque las fórmulas no son fórmulas mágicas. Entonces yo diría un poco es eso, un poco hay un ciclo económico que está inseparablemente ligado al ciclo del mercado laboral y a su vez también esto tiene unos indicadores que lo único que podemos detectar son percepciones, pero más que percepciones, la realidad que está evidenciándose en ese tipo de erosión pues de la estructura laboral, si se quiere, de las oportunidades del núcleo familiar que se ven disminuidas y en tanto los efectos de la pandemia se mantengan, quizás no veremos la luz al final del túnel, sino al cabo de unos 2 años o año y medio, si se quiere. Bien. Pues muy complicada la situación. El análisis, profesor Jacinto Pineda, sobre lo que acaba de decir el profesor Edilberto, porque su análisis muy interesante desde la percepción. Me parece que usted ha sido una de las personas que más se ha dedicado a ese tema de observar el movimiento social, de observar la realidad que nos afecta.
Bueno, buen día, Pedro. Gracias por la invitación. Al profesor Edilberto, a Pedro Pablo. Gracias por compartir con nosotros algunas ideas al respecto. Siguiendo la línea del profesor Edilberto, hay tres elementos que en verdad sí preocupan, y desde luego es un tema que para nada es positivo, tanto para la ciudad como para el país, el tema de la pérdida del empleo. Y yo quisiera este análisis sobre las cifras del desempleo sumarlo a un análisis, a los resultados de una encuesta que realizó la Comisión Regional de la Competitividad e Innovación por parte de la Gobernación de Boyacá, con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y las distintas cámaras de comercio del departamento de Boyacá. ¿En qué sentido? Primero, tenemos una situación que, como ya lo señalaba el profesor Edilberto, podemos verla en la ciudad de Tunja, porque no tenemos indicadores de lo que está pasando en el departamento de Boyacá. La situación de Tunja, un desempleo del 23.7 cuando nos vemos en los meses de abril a junio. Aquí, ¿qué es importante resaltar? Aquí lo que es interesante es que este trimestre ya recibe en su totalidad el impacto del COVID-19, es decir, de las medidas de restricción y las que se han venido tomando a nivel nacional y a nivel municipal. Entonces, aquí ya está la verdadera dimensión del COVID, con el 23.7% de desempleo y una situación de 19.541 desempleados. Ahora, hay que agregar a esta situación el otro tema que estábamos comentando, es el problema de la población inactiva. Y aquí ya ahondando y agregando a lo que decía el profesor Edilberto, es importante señalar que entonces hemos pasado en un año a 24.969 personas que pasaron a esa población inactiva. Esa población inactiva, ¿cuál es? Es la población estudiantil, los pensionados, las personas que por distintas circunstancias de limitación no pueden salir al mercado laboral, y aquellas que se dedican a temas del hogar, que es donde se ha venido concentrando la mayor población. Ya en las cuentas nacionales y en virtud de la ley 1312 se nos ha venido señalando de qué se trata y la importancia económica que tiene todo este trabajo no remunerado y doméstico y de cuidado que se realiza en los hogares. Es importante también señalar que el 86% de quienes hacen esta labor son mujeres. Y aquí hay un tema de equidad que hay que analizarlo. Entonces, quienes reciben el mayor impacto del desempleo fundamentalmente en este tema son las mujeres. Ahí hay otro punto de análisis. Ahora, frente al comportamiento de los renglones económicos, quiero señalar uno que me parece fundamental, y es algo que quisiera compartir con ustedes y que debemos analizar. Finalmente, cuando uno mira los sectores, todos los sectores perdieron empleos, menos los empleados ligados al gobierno. En el trimestre, este mismo trimestre, en el año 2019, teníamos 10.162 personas vinculadas a empleos de gobierno, que es como lo denomina el DANI. Eso representaba el 11.7% de los empleos totales. Hoy en el dato actual, tenemos que esa proporción llega al 18.13% y hoy hay 11.400 personas desempleadas. ¿Qué quiero como dejar hipotéticamente para el análisis? Quiero decir que lo que ha mitigado el impacto negativo del empleo en Tunja, y por eso está la ciudad de Tunja por debajo del promedio de las ciudades capitales, cuando se toman en cuenta las 23 ciudades, ha sido el empleo
el empleo que está asociado al sector estatal. Es decir, hoy de los 62.879 empleos, ¿sí? Del 100% de los empleos del gobierno, de empleados del gobierno son el 18.78. Un referente, mientras que las ciudades capitales en Colombia, el empleo al gobierno en el trimestre abril-junio está en el 4.5, en nosotros está en el 18%, 18.13%. Dejo el debate eso. Digamos que lo que ha permitido mitigar en conclusión el impacto negativo del desempleo en la ciudad de Tunja ha sido los empleos que están al gobierno, y lo dejo como una hipótesis para seguir avanzando en la temática. Muy bien, don Jacinto. Don Pedro Pablo Salas, su análisis, además como representante del gobierno. Abre el micrófono, por favor. Ya. Listo. Muchas gracias a los profes. Me alegra mucho por poder compartir un momento con ellos. Me parece muy importante lo que acaba de decir el profe Gilberto, el profe Jacinto. Creo que a ellos, digamos, a estas estadísticas que son tan crudas para la ciudad de Tunja y obviamente para el departamento, hay que agregar que a este último análisis que hace el profesor Jacinto, que hay digamos, Tunja es una ciudad que tiene una población económicamente activa inferior a los indicadores que tienen las otras ciudades del país. Y la tasa global de participación también es inferior, pero muy inferior. Estamos hablando del 50% frente a un promedio nacional que llega casi al 58%. Y a esto, pues, nosotros tenemos que sumar otros indicadores que son muy importantes tener en cuenta, que es esto que ya se ha dicho, que es la tasa global de participación, pero también la tasa de ocupación, que en la ciudad de Tunja la tasa de ocupación es supremamente baja, es una tasa de ocupación inferior también al promedio nacional. La población económicamente activa, que es ese otro gran, digamos, indicador, donde ya el profe Gilberto, por ejemplo, señalaba cómo estamos hablando de inactivos superiores a los 24.000 personas. Adicional a lo que decía el profesor Jacinto de los inactivos, es aquella gente que sale a buscar, deja de buscar empleo, que le sacaron, no fueron a buscar empleo y por eso no son registrados en las cuentas del DANE como desempleados porque quedaron inactivos. Esa es, digamos, esa tendencia de Tunja de inactivos tan alta. Estamos hablando casi un incremento, si no estoy mal, cercano a los 9.000 personas en la pandemia. Es una demostración de la crisis que se están viviendo por los sectores, pero yo llamaría llamar la atención de cerca de 37% de población ocupada que se registra de la tasa global de participación que hay en Tunja, profesor Jacinto, y es cómo de esa población ocupada el DANE registra a los informales como ocupados. Que eso demuestra la precariedad laboral que tienen ciudades como Tunja, que es la informalidad, porque la informalidad en el DANE está catalogado como personas ocupadas. Eso, digamos, eso nos demuestra que el global de participación de la población económicamente, o la tasa global de participación, realmente estamos hablando de una formalidad, profesor Jacinto, muy pequeña, que está muy asociada a lo que su análisis, obviamente, que la empresa estatal es la que más genera empleo en la ciudad de Tunja. Nosotros hicimos, profesor, en días pasados unos análisis de la composición empresarial de la ciudad de Tunja y mirábamos cómo el 97% de estas empresas son micro y famiempresas. El 97% son gente que vive de una empresa supremamente pequeña y generan casi el 58% del empleo. Es decir, la empresa formal grande que incluye al Estado responde cerca del 46%, 40% del empleo que se genera en una ciudad como Tunja. Este impacto de la pandemia
cuando vemos esa fragilidad, cuando vemos esa vulnerabilidad de cuál es el tejido empresarial de una ciudad como Tunja, también versus la dependencia tan fuerte que del empleo formal hay del empleo estatal, nos coloca tal vez en un estado de una ciudad en condiciones donde la pandemia, igualmente nosotros lo analizamos con Juan Pablo Celi, arrasó en el primer mes la mayor cantidad de empresas porque son las más vulnerables, porque no tienen soporte financiero para poder aguantar los tiempos de la pandemia, y muchas de estas empresas prácticamente tuvieron que cerrar sus puertas en el primer mes. Luego ya otra cantidad lo hicieron en el segundo mes de pandemia, de tal manera que las empresas que sobreviven en este momento en la ciudad de Tunja, de ese tejido empresarial antes de la pandemia, es mínimo. Y ya ustedes lo ven, locales desocupados, ustedes van a ver esos, por ejemplo, los invitaría a que hicieran un registro, por ejemplo, de estos edificios que hay frente a Unicentro, estructuras de edificios donde funcionaban bares, panaderías, todos restaurantes desocupados. No hay uno solo. De todos los locales están absolutamente desocupados. Y a mí eso me parece muy difícil, pero yo quisiera mirar, incluso profesor Jacinto, quisiéramos unos análisis de cartera, cómo se deterioró la cartera del sector financiero en el departamento de Boyacá y por supuesto en la ciudad de Tunja, que es allí también donde encontramos una fuente de información, cómo se disparó la cartera vencida en riesgo que en este momento están registrando el sector financiero. Eso va directamente y está muy correlacionado efectivamente con la crisis que tiene el empresariado. Pero ya para finalizar, yo veía unas situaciones que me parecen muy difíciles y lo hice en un video anterior donde señalaba cómo hay unas medidas estructurales del gobierno que no llegaron a este pequeño empresariado, este 97% de empresas vulnerables, de empresas familiempresas, con menos de 10 empleados, donde sobrevive el jefe y sobreviven sus empleados a duras penas, pero toda la posibilidad que se habló y que habla todos los días el presidente Duque a las 6 de la tarde no llegaron. Esos recursos financieros no descendieron a la posibilidad de acceso de este pequeño empresariado. A mí me parece que es de lo más difícil hoy la crisis que se avecina para ciudades como Tunja. Pero a esto hay que adicionarle, Pedro Esaú, algo que yo tuve que compartir este fin de semana. Y es una señora aquí, por ejemplo, una panadera de Santa Inés, una señora que genera 6 empleos. Esta señora estaba vendiendo 2 tintos en la panadería y llega una funcionaria de salud con la policía y le cierra ese local sin haberla escuchado, sin haber tenido un mínimo de oportunidad para haberle dicho a esta funcionaria que venía de salud, permítame por lo menos asumir el castigo, y le decía a ella, no me hagan este daño de dejarme en estos días, 4 días cerrado el negocio, porque esos son materias primas perecederas, ya tenía obviamente pan elaborado, tortas. En este momento de calamidad, golpearle esas debilidades a un empresario es arruinarlo. Y a mí me parece doloroso actitudes que no consultan y que por el contrario se volvieron absolutamente y exclusivamente policivas, sin crearle alternativas y posibilidades a estos empresarios que en medio de la pandemia y en la ausencia de la Cámara de Comercio, digamos, yo veo aquí una mediocridad en materia de representación de gremios que no se juntaron para mirar colectivamente cómo responder lo institucional, los gremios, los sectores económicos, cómo responder de mejor manera a la pandemia, sino que cada cual hace mutis por el foro, se aísla, crean una serie de sus propias lógicas cotidianas que estuvieron bien antes de la pandemia, pero que en pandemia nos tenemos que juntar para buscar soluciones conjuntas, porque si no, de lo contrario, los impactos van a ser peores. A eso quería, profesor Jacinto, Pedro Esaú, hacer como una reflexión, porque la verdad me aterra, que no obstante, seguimos con unas lógicas unidimensionales y aquí tenemos que mirar muchas variables para poder crear alternativas y no solamente las alternativas de control sanitario, que está muy bien, pero que nosotros no podemos tampoco ir a sancionar pequeños empresarios sin por lo menos tratar de buscar soluciones también para ellos. Claro, entonces,
la situación que ustedes plantean es interesante que la profundicemos en el siguiente sentido, me parece a mí, en esta siguiente ronda. El sector estatal, entonces, responde por el 18% del empleo en Tunja, que como lo dice Pedro Pablo, es bastante alto con respecto al promedio nacional del 4%. Eso quiere decir que el Estado se convierte en el principal empleador, pero aún con el 18%, la cifra es muy corta en términos de del universo del empleo que se necesita generar. El tema entonces es cómo recuperar. Bueno, la primera pregunta sería, ¿es sostenible que el Estado mantenga, en el caso nuestro, la estructura nuestra de la capital del departamento, que se mantenga esos niveles de empleo? Claro, pensar en que se acaban, pues eso sería agravar más la crisis, pero también decir, bueno, entonces todo se ven gastos de funcionamiento y se iría a sacrificar la inversión. ¿Cómo es la cosa aquí? Pero bueno, eso sería en lo que corresponde al sector estatal. Pero lo importante es cómo, lo que acaba de decir Pedro Pablo, cómo restablecemos la confianza del sector privado, de las pequeñas, de las microempresas, de las empresas familiares, de las empresas que generan ese 97% del empleo en la ciudad, que corresponden a empresas de menos de 10 empleados. Hablaba ahora en otra reunión cómo una empresa muy cercana este año le tocó sacrificar el 50% del empleo. Tenía 10 empleados y hoy es a duras penas con 5, con el riesgo de que se acaben esos 5 empleos. Lo que ha sucedido con muchas empresas en estos días en la ciudad, que han tenido que cerrar definitivamente o han tenido que suspender muchos empleados. Por ejemplo, el sector hotelero. En el sector hotelero, reducir de una ocupación el año pasado del 50, alrededor casi del 60%, en este momento en el primer semestre registrar 97, solo 3% de ocupación. Es decir, eso lo está atendiendo el dueño del hotel con 1 o 2 familiares, que puede ser su señora o su hijo. Hacen turnos de 12 horas, 6 de la mañana, 6 de la tarde y 6 de la tarde, 6 de la mañana del otro día para atender 1 o 2 personas. Y se acabaron los 3, 4, 5, 6 empleos que había. Acabamos de ver cerrar el Hotel UNSA. Independiente de los pleitos jurídicos, el Hotel UNSA generaba un buen número de empleos y esos se acabaron la semana pasada, la semana antepasada se acabaron esos empleos. ¿Cuándo se van a reactivar? Lo que pasó en Unicentro con los Cinemark, que se cerraron definitivamente, con los casinos que se cerraron definitivamente. Bruder, la empresa de la marca de cerveza artesanal nuestra, muy especial, la cadena de restaurantes que ya tenían 75 empleos, su propietario, un joven empresario, ha tenido que despedir 58 de los 72 o 75 empleos, y de esos dice, parece que no se recuperan, no se vuelven a recuperar, por lo menos en el corto plazo. Esa situación es la que quisiéramos analizar. ¿Qué hacemos, profesor Edilberto? ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Cómo sería el escenario? ¿Qué se prevé? ¿Cómo abordar semejante crisis para tratar de solucionar y salir adelante? Yo creo que he escuchado interesantes apreciaciones sobre lo que podríamos llamar microcomportamiento del mercado laboral, que no revela las cifras del DANE, que creo que es parte de lo que pudiéramos decir, cómo contrastar la realidad con unas cifras estadísticas que quizás dan una percepción bastante edulcorada, pues, de lo que está ocurriendo realmente en Tunja y en el país. Y creo que el punto está en que aparte de ver la magnitud de la caída del deterioro del mercado laboral, los diferentes indicadores, es la calidad del empleo. Si ustedes manifestaban, por ejemplo, que en algunos sectores es más acentuado pues ese desplome del empleo y corresponde más a sectores de servicios que el sector industrial, porque Tunja no tiene una base industrial así conocida. Si se quiere, microempresas, pero que corresponden a actividades no de punta, para volver pues al comentario inicial. Y por lo tanto se ha volcado gran parte de los efectos sobre actividades que usted ha mencionado, el comercio, por ejemplo, hoteles y restaurantes, lo que tiene que ver con
con actividades como la finca raíz, recreación o actividades de diversión, ya sean diurnas o nocturnas, todas han padecido un poco los imborronazos, los embates de esta pandemia. Quizá uno podría decir que las que menos han sido golpeadas, los coletazos de la pandemia, es casualmente, parece curioso y paradójico, la agricultura, la minería, el transporte que se reactivó tempranamente y la intermediación financiera. Yo creo que los bancos no han parado nunca, han tenido restricciones pero no han parado. La actividad agropecuaria con muchos problemas, pero ahí están soportando un poco ese tipo de efectos. De otro lado, yo encuentro pues de que se puede hablar de que el sector gobierno es amortiguador. Es posible, porque no ha habido despidos fulminantes. Lo que ha habido es una reducción en la contratación de personal en la gobernación y en las alcaldías, entiendo. Desde el mes de marzo se suspendieron todos los contratos. Y contrato vencido, contrato no renovado. Es decir, eso también lleva un poco a que aumentara, engrosar un poco la población económicamente inactiva y quizá un poco también la informalidad. Pero ya quiero llamar la atención un poco de algo que me parece importante. En muchos casos, el peso, gran parte del peso de este tipo de efectos, digamos, indeseables socialmente y económicamente, lo llevan los llamados trabajadores por cuenta propia, los independientes, que están padeciendo las duras y las maduras, porque es la primera categoría a nivel del país y a nivel departamental, a nivel municipal, quizá con un poco menor de los empleos formales. Todos sabemos cómo la formalidad e informalidad está representando a nivel nacional más o menos el 47% la informalidad y 53% la empleo formal. Aquí en Boyacá es distinto, en Tunja es un poco distinto, opera de una manera distinta porque ahí quizás un peso mayor de la informalidad. Tu pregunta, bueno, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que todo apunta a unos planes, a unos programas más bien de generación de empleo en la cual los gremios tan ausentes en este momento, tan perdidos, tienen una gran responsabilidad. Tú lo mencionas, la Cámara de Comercio. No he visto que haya habido ningún tipo de pronunciamiento distinto pues a seguir cobrando quizás las cuotas. Los bancos también han sido implacables, indolentes en el tratamiento con los usuarios y no ha habido ningún tipo de alivios como se había anunciado y menos a la par de alivios algún tipo de programas que de alguna forma promuevan crear empleos así sea a corto plazo, que de alguna forma mitiga un poco el impacto real pues de la pandemia. Entonces, uno diría de pronto es un conjunto, una cantidad de piezas sueltas que si no se arman, si no hay una articulación de esas piezas, tanto el diagnóstico como el análisis, como la percepción que cada uno tenemos de ella, que yo creo que cada uno opina de acuerdo a cómo siente pues el impacto en términos pues de el núcleo familiar, el núcleo laboral, que encuentra que hay situaciones que cada cual opina como le va en la fiesta. Ajá, cada cual piensa de una manera distinta y me parece a mí que esas diferentes aproximaciones al tema laboral deben confluir un poco en esto que hemos mencionado. El gobierno departamental y municipales tienen una escasa capacidad de generar empleo. Decía que por eso los contratos no se han renovado. En muchos casos, la planta de personal está congelada. Los independientes sobrellevan un poco la crisis, tratando de rebuscarse como hacen los vendedores ambulantes y tratar de alguna forma evitar que el pago de las facturas, el pago de las cuotas de arrendamiento, el pago de las cuotas con los bancos, con las empresas, no se vea tan golpeado. Y además continuar con actividades que se pueden sostener y que afortunadamente los domicilios, con todas las críticas que pueden haber,
aquí no hay rap en Boyacá ni en Tunja, con todas las fotografías que en Twitter, en las redes sociales salen, criticando un poco este tipo de funcionamiento, pero que de alguna forma han logrado ser como la bisagra en cuanto a una vuelta a una presunta normalidad que se ve muy lejana. Yo diría un poco que es como mi apreciación sobre ello. Doctor Jacinto, usted que ha estado, que conoce muy bien el departamento, que lo recorre en calidad de director de la escuela y que se preocupa de estos temas, ¿cómo ve la cosa? Bueno, yo quisiera como hacer un tema conceptual sobre el problema del Estado. Y hay un elemento común, y es que el Estado debe asumir en buena parte la activación económica. Pero vienen las discusiones. ¿Lo va a hacer bajo el modelo de estado de bienestar que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo va a hacer? Si como promotor o agente económico, y ahí viene todo el tema de las discusiones. ¿Cómo hacemos para hablar hoy de algo que un argentino muy conocido por el tema de ser uno de los de quienes más han estudiado el tema del Estado y muy reconocido internacionalmente como estudioso de la administración pública, señala cómo vamos a andar de temas de hablar, de temas de bienestar, ¿sí? Del estado de bienestar en un estado en muchas ocasiones capturado por grupos financieros y otros grupos de interés. Nos coloca en esa circunstancia de la cual tenemos que debatir, y es un estado que hay que señalarlo públicamente, como lo decía el profesor Oslad, y como hoy se evidencia en un artículo que publicó para un diario argentino. Tenemos un estado capturado, y eso conlleva a que hagamos una reflexión serena sobre el papel del Estado en el tema de la pandemia. Ahí hay una discusión que debemos asumir. Es ¿cuál va a ser el papel del Estado? ¿Cuál va a ser el papel de los estados, de los gobiernos subnacionales? Y aquí hay que entrar a otro análisis. ¿Con qué recursos lo van a hacer los gobiernos subnacionales? Gobiernos afectados por los temas de ingresos directos e indirectos, sobre todo los indirectos. Recursos que no van a tener, presupuestos que va a ser muy complicado para el 2020, 2021, fundamentalmente. ¿Con qué recursos lo va a hacer? El gobierno nacional ha planteado un presupuesto para el 2021 muy amplio, generoso, interesante, donde se busca a través del gasto público mover la economía nuevamente. Esperemos que estos recursos que están ahí en el presupuesto general para la nación 2021 puedan encontrarse las fuentes de financiación, porque ese presupuesto tiene un gran problema, y es que tiene problemas de fuentes de financiación. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí, desde esa mirada? Porque estamos diciendo el Estado es el que tiene que hacer, el Estado es el que tiene que promover, el Estado es el que tiene que generar empleo, el Estado y el Estado. Después de que el neoliberalismo nos dijo que el Estado no servía, hoy en un solo coro gritamos: vuelva el Estado, regrese el Estado. Pero ¿qué tipo de Estado es el que tiene que regresar? ¿El Estado ese ausente que quieren ver los neoliberales, donde la economía debe estar en las fuerzas del mercado, o un Estado presente y que esté ahí regulando? Hay que discutirlo, y es un tema teórico que es interesante, pero que tiene que ver con el tema del empleo, la actividad económica. En segundo lugar, ya sobre el tema del empleo, claro, hay que tomar medidas de choque frente a la diversidad de problemas que tenemos. Mire,
Si bien es cierto, Tunja tiene un nivel más bajo de desempleo que las capitales de departamentos, lo mismo no ocurre con los jóvenes. El desempleo en menores de 28 años en la ciudad de Tunja llegó en el trimestre al 40.5%. Son nuestros jóvenes quienes están soportando con mayor rigor el problema del desempleo, mientras que en las otras capitales está en el 35%. Y eso pues tiene que ver con muchos de los lugares comunes de las actividades de los jóvenes fueron cerradas. En tercer lugar, Tunja, ¿sí? Tunja tiene que tener, y ya lo señalaba Pedro Pablo cuando daba un ejemplo de una conducta con alguien, Tunja y estos momentos exigen es una solidaridad. Y aquí no ha habido solidaridad, también lo señalaba el profesor Edilberto. Si queremos avanzar, queremos que ese sentido ético, comprensivo, de solidaridad, ¿sí? No debe ser una simple eslogan que se predica todos los días, pero que en la práctica no se lleva a cabo. Los empresarios, los 1.062 empresarios que fueron encuestados entre los meses de mayo y junio, señalaron que el 53% de ellos no pudo pagar el último mes. Señala que el 36.6% de ellos acudió a terminar el contrato o a suspenderlo. El 24% lo terminó. Pero hay otro tema también que tiene que entenderse, y es que en el 28% de la forma de contratar de los empresarios lo hacen por días, y ya lo señalaba el profesor Edilberto. Es muy duro cuando a usted le dicen venga un día a la semana y trabaje, y ya no es desempleado, ya no suma para las cuentas del DANE, pero trabaja un solo día o unas pocas horas. Y aquí en Boyacá es un tema muy fuerte el problema de vincular gente por horas. ¿Qué tenemos que hacer entonces en conclusión? Tenemos que hacer que el Estado genere empleo, pero hay que hacerlo como un Estado promotor de desarrollo, pero un Estado donde la visión del sector privado y el sector estatal se unan bajo un elemento de solidaridad y comprensión. Cosa que yo sé que es muy discutible, si podemos contar con un sector privado que tenga corazón. Esa es una discusión que hay que dar. Pero exigimos mucho en este contexto y le decimos a los alcaldes que contribuyan, le decimos al gobernador que contribuya, pero no es fácil bajo unas circunstancias de restricción presupuestal. Si no hay recursos, pues tampoco hay cómo invertir, tampoco hay cómo desarrollar este tema. Es un tema muy complicado que implica, insisto, la sinergia, las voluntades. Esto se mueve por voluntades y no simplemente por eslogan o por buenas pretensiones. Si no hay una voluntad real de empresarios, del gobierno, de un Estado que tiene que llegarle ya a la gente, que tiene que llegarle, como lo decía Pedro Pablo, a contribuir ahí con todo aquello que se ha hablado de los subsidios, las nóminas y todo. Hoy lo que se debe proteger por encima de todo es el empleo, y a la luz de los resultados no estamos dando tanta eficacia en ese término, Pedro Pablo. Para nada, Pedro Pablo. Pedro. El sonido. No me acostumbro. Qué cosa tan terrible. Ahora sí. Yo voy a tomar un poco la idea tan buena que trae a colación el profe Jacinto, porque además no nos podemos crear teorías nuevas. Realmente esto de las crisis además se han vivido. Y se han vivido en el mundo, digamos, estamos viviendo una crisis no igual en términos de lo que significa la globalización de la crisis, sino peor
de la que se vivió en los años 30. Y en los años 30, a raíz de la crisis, surgió un estado de bienestar, pero también surgió una nueva concepción del Estado, obviamente, como lo dice el profesor Jacinto, que tenía un protagonismo superior en la economía. ¿Qué fue necesario? Esto no es que quiera yo llevar a que esta sea una fórmula. Fue necesario que pasara una tragedia como la Segunda Guerra Mundial para que las sociedades entendieran que a todo el desarrollo social corresponde un Estado robusto. No es el sector privado el que debe exclusivamente llevar las delanteras. Y el nivel de tributación, luego de la Segunda Guerra, lo que fue la posguerra, llegó al 80% en los países desarrollados que crearon el estado de bienestar. El 80% destinaba al Estado de sus excedentes en tributación, y es ahí donde surgen todas las instituciones que posibilitaron una conformación de sociedades del bienestar, de la distribución, de la equidad y de la justicia. Ese Estado no lo tenemos acá en este momento. El presidente Duque ha entendido que el Estado y la asistencia y la reactivación económica se generan a través de subsidios del CISBEN, entregando 160.000 pesos como un aporte a las personas que están pasando por calamidades de ingresos, y entregando al sector financiero los recursos para que estos tengan un margen de especulación en tiempos de crisis y les esté yendo mejor que en tiempos de normalidad. Digamos, aún no estas élites no entendieron un nuevo concepto de sociedad decente. Por eso el Banco de la República hoy tiene las tasas de colocación en 2.5, en 2.25, de las más bajas históricas, y el sector financiero no baja las tasas de interés, sino que se queda con los mismos márgenes de intermediación que se tenían antes de la pandemia. Los aumenta, pero Pablo, perdóname, los aumenta. Los aumenta, por eso ningún pequeño empresario ha podido llegar a utilizar los recursos del sector financiero bancario en Colombia. Yo pongo el ejemplo de lo que nos enseña y lo que nos construye el dolor de una guerra. Y lo que no se ha entendido por esta sociedad, que es el dolor profundo de una pandemia, donde, como ya lo dijeron nuestros profesores académicos, el profe Jacinto, el profe Gilberto, está demostrada estadísticamente que estamos llegando a unos niveles insostenibles socialmente en materia de sobrevivencia, de línea de pobreza y de mínimos vitales. Pero digamos que estamos en un país donde la inelasticidad política de estas élites lo está demostrando este gobierno. 55 senadores de la República le presentaron en días pasados un proyecto de ley al Senado para que fuera discutido también por el Ejecutivo, que consistió en una renta básica. ¿En qué consiste la renta básica? En que 9 millones de familias colombianas que hoy están pasando por crisis, porque no solamente son nuestros pobres históricos, sino que la clase media, un sector de la clase media por esta situación cayó también en línea de pobreza. No tiene ingresos en este momento. Ese conjunto de personas, de los cerca de 6 millones que venían pobres, más en este momento 3,5 millones de familias nuevas pobres que llegaron a engrosar las estadísticas de personas que no tienen cómo sostenerse. La renta básica es de unas dimensiones que obviamente el enfoque de la renta básica nos permite a nosotros poner la discusión en que estas no son soluciones locales, son soluciones estructurales que tiene que tomar el gobierno central. No lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un gobernador. Aquí tenemos que hablar de políticas de impacto que realmente irriguen en la economía todos los recursos para poder dinamizar los sectores y no tener que sacar a la gente a la calle a riesgo de que se muera, se infecte, como está pasando hoy en los picos de pandemia, porque las élites no fueron capaces de entender el momento político que se está viviendo en Colombia. Yo ahí creo que estamos viviendo esa tragedia. Es una tragedia, como decía el profe Jacinto, de entrapamientos, porque tenemos,
digamos, absolutamente secuestrado el sector de salud por unos intereses privados que también en la pandemia se han enriquecido sin prestar los servicios de salud. Pero esto nos lleva a esta sinrazón, que es potenciar unos niveles de conflictividad históricos, porque no fuimos capaces, y esta élite no ha sido capaz de entender que no tenemos el estado del CISBEN, el estado asistencialista, ese estado de la migaja que cae de los ricos, de la mesa de los ricos a los pobres, no sirve para impactar la crisis que hoy se está viviendo en una economía como la que tenemos en Colombia, sino que se necesita precisamente ese estado intervencionista fuerte, con impactos, con políticas macro. Los 50 billones de pesos que quedaron en el presupuesto para inversión el año entrante, en el 2021, son recursos que en la mayor parte también están focalizados a apalancar primero al sector financiero para que esta haga una distribución, y ya lo estamos demostrando, que no, el sector financiero no está distribuyendo vía créditos los recursos que el gobierno le está colocando. La renta básica en Colombia, lo que 55 senadores progresistas en Colombia le dijeron al gobierno que era necesario ya para poder disminuir el impacto de la crisis, equivale a 20 billones de pesos. El gobierno de Estados Unidos en este momento lleva 2 trillones de dólares invertidos en los Estados Unidos para reactivar la economía. De esos, 800 mil millones de dólares son puestos en salarios, porque ellos entienden muy bien que la gente, si no puede comprar, está correlacionada a la crisis del sector empresarial. Le han ayudado y le han metido toda la plata del mundo al sector empresarial, pero también han distribuido recursos vía ingresos, que es un poco lo que se está pidiendo aquí con la renta básica, que es, digamos, un clamor que en este momento se le está pidiendo a estas élites. ¿Por qué con la ayuda de los 160.000 pesos no servían antes de la pandemia y mucho menos van a servir para sacar un país de la crisis que tenemos hoy? Ustedes han planteado entonces un escenario pues bastante complicado, donde para terminar este diálogo yo quisiera enfocar el análisis final de cada uno de ustedes sobre lo siguiente. Entonces, ¿qué mecanismo? Porque no, en este momento no hay un mecanismo de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y el sector oficial. El gobierno se ha dedicado a legislar por decreto gracias al estado de emergencia. El Congreso en la práctica pudiéramos decir que está disuelto. Las discusiones de fondo no se han podido dar, es el criterio del gobierno. Pedro Pablo menciona la situación del presupuesto del año entrante, y entonces nos dicen, por ejemplo, para Boyacá, que ahí están los presupuestos para cumplir el pacto bicentenario. Y la vicepresidencia de la República nos manda el listado del pacto bicentenario, del contrato bicentenario. Ahí no hay un solo peso nuevo. Además, porque es muy complicado en esta circunstancia, pero esa falacia del presupuesto del año entrante, dice que para cumplirnos con el pacto bicentenario, eso no es cierto. Y que algunos políticos aquí nos digan, empiecen a sacar pecho, que digan que es que lo gestionaron. Falso. La doble calzada de Zipaquirá a Chiquinquirá está proyectada desde hace muchos años, ya debiera estar hecha, eso no es ningún pacto bicentenario. La carretera alcusiana no es ningún pacto bicentenario, hay que arreglarla, eso no es un problema de cumplir con nada. La carretera de la libertad tampoco. Aquí no hay 2-3 billones, ni hay nada de eso. Eso para hablar un poco de la situación. La otra situación, no nos hemos sentado a hablar ni en el orden nacional ni en el orden regional, por ejemplo, del sector agropecuario. El sector agropecuario se ha mantenido, pero hoy la crisis del sector agropecuario se ha profundizado porque la mayoría de los productos están en crisis de precios. Los lecheros están en la inmunda. Los productores de hortalizas, la mayoría de los productores agropecuarios están peor que antes de la pandemia. Entonces, la pregunta que hago, el análisis que quiero que ustedes hagan en estos últimos minutos es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos sentamos a hablar? ¿Cómo se organiza la sociedad civil, los gremios de la producción, la organización de la sociedad
a interlocutar con el gobierno y quién en el gobierno. ¿Cómo ven esta situación? Porque yo no veo otra, no habría salida. Profesor Edilberto. Bien, yo diría como siempre, con una dosis de optimismo, que si hubiesen condiciones normales o cuasi normales, la fórmula sería buscar una especie como de agenda común de pacto social. Sin embargo, esta estructura, como lo mencionaba Pedro Pablo, el comportamiento de las élites ha sido un comportamiento indolente. Las élites económicas, las élites políticas, y en todo esto los movimientos sociales, la sociedad civil ha estado casi que diríamos engatillada porque ha estado confinada. No ha habido, aparte del movimiento nacional del año pasado, de noviembre, no ha habido otro tipo de... ¿no? Aparte de eso, no ha habido otro tipo de manifestaciones o expresiones, sino a través de las redes sociales. Más que sociedad civil actuante, tenemos una sociedad civil casi virtualizada. Entonces diríamos, para lograr un pacto nacional frente a una crisis nacional, los movimientos sociales quedaron casi al margen de todo ello y han sido acallados, han sido silenciados, han sido invisibilizados. No hay liderazgos nacionales, ni departamentales, ni municipales, todo eso desapareció. Es decir, de un solo golpe, la pandemia casi que anuló todos los esfuerzos de acciones colectivas, como también señalan muchos, y esto se redujo a espacios muy reducidos, a las universidades, a los colegios, a las organizaciones sociales muy focalizadas de género, juveniles, deportivas, culturales, todas padecen una situación de invisibilización distinta a la imbecilización que padece el gobierno nacional y los principales dirigentes políticos. En este caso, pues, yo diría que si fuesen otras condiciones, es una situación como de aproximaciones que no han podido darse porque ha habido también unos egos muy grandes de parte de una dirigencia, yo diría, de esta sociedad civil, que no ha logrado superar un poco ese excesivo protagonismo o ese cortoplacismo o ese maximalismo que a veces hace mucho daño. Ante una disfuncionalidad política, económica, le agregamos una disfuncionalidad de tipo social que impide actuar, nos tiene paralizados. Casi que toda nuestra crispación, como diríamos, se da a nivel virtual. Debemos descargar todas nuestras inconformidad, insatisfacción, casi que a través de Zoom, o a través de Meet, o a través de Teams, o a través de, en fin, de cualquier medio que permita, o las redes sociales que sirven como de vertedero de toda la inconformidad y el malestar social. A la calle no lo ha hecho de nuevo algunas personas que quieren de alguna forma poner de manifiesto su malestar. El resto seguiremos en una situación en la cual sirvió de un pretexto, de un buen expediente para que el gobierno, como tú dijiste, pudiera legislar, pudiera gobernar de manera dictatorial, porque aquí también se impuso un estilo de gobierno, yo diría facho, para llamarlo de una forma muy coloquial, que ha impedido que alguien interpele, alguien controvierta, distinto a los sectores cercanos al gobierno, que no controvierten ni siquiera el Congreso, sino que aplauden todo tipo de iniciativa. Es una especie de Congreso eunuco, y los medios de comunicación están también totalmente cercenados en cuanto a su capacidad, pues, de expresar. Y lo que estamos viendo es cierre de publicaciones. Cierre de publicaciones. Los medios han sido golpeados a través del corte de las pautas publicitarias y a través también, por supuesto, pues, de que todo se virtualizó. Desafortunadamente, estamos ante una situación en que más que la comunicación, como decía un filósofo europeo, tenemos conexión. Entonces,
habrá que repensar o, como suele decirse, habrá que reinventarnos, palabreja bastante de mala factura que a veces impide adaptarnos y relanzarnos ahí sí hacia nuevas estrategias de movilización y organización, por supuesto. Muy bien, profesor. Doctor Jacinto, usted desde la ESAP, ¿cuánto tiempo trabajando académicamente, teóricamente allá el tema de la administración, de la participación, formando a los cuadros regionales, a los alcaldes, a los futuros concejales, a la dirigencia, a la base? Y en estas, ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? Prende el micrófono, doctor Jacinto. Ese es uno de los mayores interrogantes y preocupaciones para una escuela que forma servidores públicos. Si la actual crisis tiene que pasar por el Estado, de hecho tiene que pasar por la administración pública. Así que muy buena parte de las salidas que tengamos pasan por reorganizar la administración pública. Quiero señalar lo siguiente al respecto. Mediano y largo plazo, ¿sí? Porque esto, como lo han señalado aquí los compañeros panelistas, esto no es de 3, 4 meses. Esto va a ser de un tiempo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la arquitectura jurídica del Estado colombiano genera demasiadas tensiones entre el Estado unitario y el Estado descentralizado. Es necesario que comencemos a profundizar en lo que los constituyentes de 1991 abordaron e insistieron en el problema de la autonomía municipal. Ese es un tema central. Tenemos que hacer posible algo que está en los planes de desarrollo. Yo miraba el plan de desarrollo del gobierno actual para Boyacá e insiste en el desarrollo endógeno. ¿Cómo pensamos en desarrollo endógeno? ¿Cómo pensamos en las iniciativas locales si no hay, ¿sí? Si no hay una descentralización clara que le dé autonomía a los municipios y al departamento? Y la descentralización no es como algunos la piensan, una descentralización política o administrativa, bienvenida, pero debe ser fundamentalmente fiscal. Nosotros hemos retrocedido en eso. El sistema general de participaciones para colocar una de las fuentes principales de financiamiento a nivel municipal, hoy solo le da un manejo a los municipios del 11.4%, del 100%, solo los municipios pueden manejar de manera condicionada el 11.4% de los recursos. ¿Qué credibilidad tiene el Estado sobre los municipios? Y ojo con lo que voy a decir, el impacto del COVID-19 va a sentirse fundamentalmente en las brechas, en las desigualdades territoriales, la pobreza, la inequidad. Todos estos problemas se van a ver mucho más fuerte en el territorio, en los municipios pequeños. Por lo tanto, tenemos que pensar hacia el futuro, hablando de empleo, de oportunidades económicas, en una descentralización donde se tenga confianza en los municipios. En Colombia, históricamente, la descentralización siempre se ha encontrado con una gran barrera, la desconfianza del nivel central a los municipios. La mayoría de recursos de los municipios pequeños se los administra es la gobernación. ¿Por qué? Porque hay la desconfianza, porque se trata a los municipios como menores de edad, porque los tutor que les maneje sus recursos. Creo, y aquí está un tema que es fundamental para la Escuela Superior de Administración Pública, tenemos que generar capacidades en los municipios. Si nosotros administrativamente no generamos y apoyamos
a las administraciones locales, va a ser muy complicado el panorama. Así que este problema pasa por superar las tensiones que se dan entre el gobierno nacional y los organismos descentralizados. No hay confianza en los municipios. Necesitamos una arquitectura jurídica que vuelva y crea en los municipios como lo hicieron los constituyentes de 1991. En segundo lugar, ya hablando de los problemas que asumimos como sociedad y como sectores, recalco lo que señala el profesor Edilberto y que también señalaba el Pedro Pablo. Esto implica nuevos liderazgos. Y los liderazgos conllevan a elementos de solidaridad, de comprensión del momento. ¿Sí? Esto es muy complicado si cada uno de los sectores y los gremios están pensando en su yo y no en el otro. Hay una relación que debe construirse en estos momentos y es el de la solidaridad, esa que es muy frágil y muy escasa en este departamento. Así que si queremos superar la crisis, implica también un gran esfuerzo por liderazgos sociales donde se insista en el tema de la cooperación, el tema de la unidad, el tema de pensar en sectores que han sido muy golpeados. No es fácil para este departamento. Recuérdese que estadísticamente somos los que llevamos la peor parte en el tema de crecimiento de la industria, que en el comercio y en otros sectores. Así que hay que andar, pero andar con mucha solidaridad. Bueno, finalizamos este interesantísimo diálogo con el punto de vista, el análisis de Pedro Pablo Salas, quien, desde el punto de su experiencia como líder social, como trabajador que fue en su momento en la calle, batiéndose en la informalidad del centro de Tunja, como académico y ahora como funcionario del gobierno. Es decir, ¿cómo concluimos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace para que la organización social en sus diferentes manifestaciones y el gobierno en sus diferentes niveles, para el caso nuestro, lo municipal, lo local y lo departamental, nos podamos integrar para discutir lo que viene, que no es nada fácil? Y obviamente pues seguir en lo que fue el análisis que hicieron los compañeros que antecedieron en la palabra en el panel, Pedro Pablo. Bueno, muchas gracias, Pedro, y a esta oportunidad. Yo creo que algo que queda de esta pandemia es una situación de replanteamiento a fondo de lo que nos sucede como sociedad. Obviamente que esto va a tener unas repercusiones en los valores sociales, en los valores del individuo, y en esa misma manera se convierten en posibilidades de construir futuro. Cuando uno se refiere a construir futuro, es que la misma realidad también a uno le va creando nuevos consensos sociales. Jacinto, el profe, decía pactos, o Edilberto también decía pactos. Y efectivamente ese es lo que está en el escenario, es que no se puede seguir gobernando ni se puede seguir actuando como lo veníamos haciendo. Lo que nos está mostrando toda esta crisis, que finalmente es una crisis del capitalismo, la enfermedad que se está viviendo a nivel global, es una crisis de una forma de explotación, una forma depredadora de acumulación. Lo que nos está diciendo es, como sociedades no podemos seguir por ese mismo camino porque estamos camino a la barbarie. De tal manera que hay cosas que se van haciendo desde lo micro, desde la cotidianidad. Yo, por ejemplo, voy a poner de ejemplo una comunidad de barrios que se están juntando aquí en Tunja desde la sociedad civil, porque ni siquiera lo está haciendo el Estado, sino la misma gente se está reuniendo en los barrios y están haciendo colectas para poder hacer actividades de orden recreativo para bajar los impactos que tiene el encierro en la salud mental de las personas que están en este momento confinadas. El municipio no llega allí, no llega ninguna entidad oficial. Es una
acto de solidaridad que surge de la misma necesidad de la gente. Y están haciendo, me refiero por ejemplo a unas experiencias bonitas que se están haciendo en el barrio El Refugio. Están haciendo mercados construidos por ellos mismos de lo que hacen muchas de las señoras en la casa, llámese mermeladas, yogures, una cantidad de elementos, y los ponen en un mercado que se está haciendo al interior del conjunto, y están comenzando a generarse allí unos intercambios y una especie de trueque cuando no hay dinero para poder hacer los intercambios. Esto me parece a mí que está creando una línea de racionalidad hacia algo que se perdió, que es primero el valor de lo humano, más allá de los afanes de enriquecimiento y acumulación. Otro caso muy bueno, muy bonito que voy a poner de ejemplo es los transportadores en Sogamoso. Nosotros nos reunimos la semana pasada para escucharlos a ellos y bueno, ellos piden apertura de rutas, piden algunas cosas muy importantes, pero este jueves, viernes y sábado, por ejemplo, ellos van a hacer un donatón y lo que le están pidiendo al alcalde de Sogamoso es: denos permiso del espacio público, del parque, un parque que hay allí, el Parque del Sol, digamos, para hacer esta donatón, para que los ciudadanos de a pie puedan hacer algún aporte a más de 600 familias de conductores que en este momento están varados, porque los empresarios de las grandes empresas intermunicipales y departamentales de transporte no pueden mover los buses por obvias razones, y entonces ellos van a hacer por su propia iniciativa un donatón para poder resolver los problemas materiales de existencia de sus familias, que es el alimento, porque incluso muchos de estos hogares ya están perdiendo el vínculo del sistema educativo, porque sus hijos no pueden vincularse a la universidad porque no tienen cómo pagar los semestres. Entonces, estamos mirando acá que obviamente el esquema de gobiernos jerárquicos, de gremios acostumbrados a una inercia de representación de sectores muchas veces con mayor poder económico y por consiguiente con mayor poder político, mayor vocería. No es, en este momento, no es la salida. Se está demandando una nueva institucionalidad que tiene que ver con una institucionalidad que surge desde las bases hacia un trabajo de cooperación, obviamente hacia un trabajo de restitución de una confianza que fue perdida por las dinámicas depredadoras del mercado. Y entonces nosotros lo que vemos es que la gente, por su propia iniciativa, están creando y demandando una forma de una nueva burocracia que sea menos insensible, sea mucho más racional, sea mucho más multidimensional a la hora de concebir todos los problemas que a diario se le están presentando a las personas. Y entonces yo creo que hay una nueva también surgimiento como de un nuevo institucionalismo que se está demandando desde las mismas sociedad civil, donde ya el Estado tradicional es obsoleto, porque es un Estado que no escucha, y la gente está hoy diciendo: el Estado tiene que escuchar, porque no necesitamos tampoco que nos den lo que nosotros también queremos aportar. Y en estas dificultades, la sociedad civil, la comunidad es un elemento fundamental. La sociedad civil, la comunidad no es un elemento adicional, sino que se convierte en elemento incluso de primer orden para que esas pocas intervenciones que hoy tiene el Estado tengan un mayor efecto multiplicador y deban y lleguen a donde tienen que llegar. Yo creo, Pedro, que están pasando tantas cosas invisibles, pero de gran impacto al interior de las ciudadanías individualmente, como en sus espacios colectivos de construcción, que yo creo que aquí hay construcciones y líneas, vetas de lo que va a significar un futuro donde las dinámicas del vorágine y del sálvese quien pueda, yo creo que van a ser golpeadas y va a salir una nueva ciudadanía con unos nuevos valores, y a mí me parece que esto es un poco lo que nos está enseñando el rigor de esta pandemia. Agradecerle al diario, a ustedes por esta oportunidad y a nuestros contertulios. Bueno, estamos a la orden.
Pedro Pablo, muchas gracias. A Jacinto Pineda, director regional de la ESAP Boyacá Casanare, y al profesor Edilberto Rodríguez Araujo, de la Escuela de Economía de la UPTC. Pues hombre, agradecerles, y con seguridad vamos a seguir hablando de estos temas, a los cuales parecería harto dedicarle tiempo, pero toca porque hay que pensar la nueva realidad. Yo pienso que esto no se soluciona con un par de mensajes en Twitter, ni con una discusión en Facebook, ni con un par de madrazos en las redes, ni cosa por el estilo, sino que hay que ponerle un poquito más de atención, un poquito, dedicarle más tiempo y ayudarse con la cabeza a pensar en qué vamos a hacer, y esa es una responsabilidad, creo que de todos, y fundamentalmente de las nuevas manifestaciones de organización social a las cuales usted hace referencia. Pedro Pablo, muchas gracias. Y nos Pedro, muchas gracias, un feliz día.